¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Hemos estado viendo cómo quitar esos malos hábitos, esos hábitos o de imperfección o pecaminosos o viciosos y cambiarlos por hábitos virtuosos, que son los opuestos exactos a los malos hábitos o vicios que a veces hemos agarrado en la vida. Y es que al hacerlo de esta manera, vivimos una vida de calidad. Fíjense que a veces la gente de mundo, siguiendo los postulados de aquel al que siguen, al chanclas, acuñan dichos como que queriendo decir que los que seguimos la práctica de las virtudes somos gente casi de otro planeta y como enajenados, que nos perdemos de lo bueno de la vida. Llegan a decir, pues todo lo que es bueno o es pecado o engorda, ¿se fijan? O sea que entonces los que evitamos el pecado nos privamos de lo bueno, de acuerdo a este dicho. ¡Qué mentira! Yo les digo, y revísense ustedes, o contéstenme a esto que voy a decir, que no cuesta ningún esfuerzo en entenderlo. ¿Quién vive mejor? ¿El que miente o el veraz? El veraz dice su versión y va y se duerme, y el mentiroso tiene que andar tapando hoyos con nuevas mentiras y no está en paz. ¿Quién vive mejor? El que a una esposa o el adúltero. El que está unido a su esposa, a sus hijos, lleva una vida feliz, lleva una vida de alegría y todo es armonía, mientras que el que adultera está matándose y matando, escandalizando y llevando sufrimiento y lágrimas. ¿Quién vive mejor, el que honra a su padre, a su madre, o el que le causa lágrimas y les lleva miseria en lugar de alegría? Pues el que honra a su padre y a su madre, y así les puedo seguir con la ley moral, que son los 10 mandamientos, y entonces se darán ustedes cuenta, como ya lo hicieron, con sencillez, de que lleva una vida de mayor calidad el que está unido a Dios y el que practica la virtud. Y si después de llevar una vida hermosa y de calidad en esta vida, después va a tener la vida eterna, la felicidad que nadie le puede arrebatar, pues entonces qué de atractivo tiene andar en el vicio, en el pecado, y qué pueden presumir que nos perdemos, dicen, de lo bueno porque evitamos el pecado. Al revés, el que peca lleva un cáncer de muerte que lo puede perder para la eternidad. Nuestro Señor decía, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. O sea, es un llamado universal a la perfección. Y cuando hablamos de la perfección, hablamos de la santidad. A veces alguien dice, no, yo no tengo la presunción de ser santo, pienso en eso y me siento soberbio, me siento fatuo. Pues qué mentiras y qué forma tan sencilla de quitarse el compromiso al que todos estamos llamados. Si le dices en un grupo de personas, ¿quién aspira a ir al cielo? Todos van a levantar la mano. Bueno, pero al cielo se llega en grado de perfección, y esa perfección o se alcanza aquí en la tierra o se alcanza en medio de grandes sufrimientos mediante la purificación que hay después de la muerte en el purgatorio. Entonces, vean
cómo en realidad cuando decimos que nos sentimos soberbios al pensar en la santidad, pues lo decimos por ignorancia o por irresponsabilidad, porque no queremos ese compromiso de hacernos violencia, porque la Escritura dice que desde antiguo el cielo exige violencia y no lo arrebatan sino los violentos, o sea, los que van en contra de sales pecaminosos, el apego desordenado a las criaturas y a los bienes terrenos. Pues hacia la santidad, hacia los caminos de la perfección, a los que todos estamos llamados, no se va por tres razones básicas. O porque no tenemos una resolución firme y un deseo vehemente de alcanzarla. Si no queremos, pues nunca lo vamos a tener. O porque no conocemos los caminos para llegar al amor perfecto. Exige disciplina, exige método, exige conocimiento. ¿Quién es el que da la metodología? Pues el maestro, Cristo. Y desde luego, pues la iglesia propone métodos, propone caminos y que nosotros mismos podemos ver y entender en la observación de los santos de la iglesia. También no se llega hacia la perfección del amor a Dios, que es la santidad, por falta de energía para caminar en los senderos que llevan a la santidad, perdón, sin desvíos, ni retardos, ni extravíos duraderos, que vas a caer. Bueno, pues levántate, ¿verdad? Qué de extraordinario tiene que un hombre caiga en faltas, ¿verdad? Aun cuando tiene el propósito de no hacerlo. El limón da limones y la naturaleza nuestra da pecado. Eso hay que entenderlo bien. Pues si no tenemos esas tres condiciones, difícilmente o imposible que lleguemos hacia la anhelada meta de la perfección a la que todos estamos llamados. Cuando andaba en su vida apostólica nuestro Señor, por ahí se apareció un joven rico y le decía: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y él dice: cumple los mandamientos. Y él dice: ¿cuáles? No robes, no mates, no adulteres, honra a tu padre, a tu madre, no mientas, etcétera. Dice: ah, no, eso ya lo he cumplido desde cuando era más joven. Y dice nuestro Señor: ah, si quieres entonces ser perfecto, si quieres ser santo, porque la primera etapa es el cumplimiento de la ley. Pero la santidad exige algo más que estar llevando un recuento de virtudes o pecados. No, en el amor no hay medida. Entonces dice: si quieres ser perfecto, vete a vender lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme. El ven es una invitación ya formal. Si haces eso, yo te invito, ven. Y el sígueme, haz lo que yo. O sea, un apóstol hubiera sido este joven, pero dice la Escritura que al ver lo que se le exigía para ir a la santidad, como era muy rico, dio la espalda y se fue entristecido. Bueno, pues aquí está entonces el trabajo en este pasaje de los tres elementos que se exigen para ir a la perfección. Primero, vender lo que se posee, el despojo. Luego el ven, que es una invitación, ya dije, formal. Ven, y el sígueme es: transfórmate en mí, haz lo que yo.
Aquí están pues los pasos que nos llevan rumbo a la santidad. El que no empiece a despojarse sistemáticamente de su pasión dominante, de sus vicios más arraigados, de sus imperfecciones más arraigadas, de sus pecados más arraigados, imposible que pueda avanzar a la santidad. Aun cuando ya esté perteneciendo a grupos eclesiales, a movimientos laicales, a apostolados, aun cuando esté haciendo su vida sacramental y de oración, si no está consciente y libremente quitándose esos apegos que lo separan de Cristo, lo que puede suceder es que caiga en una forma terrible en la tibieza, por no estar agarrando todas esas gracias que cada día Dios le concede a la persona para su santificación. Y la tibieza es un mal que visto a nivel espiritual y con las consecuencias que vienen de ella, es un mal que no tiene cura. Qué bueno, sin embargo, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pues el despojo es la parte fundamental para empezar a caminar. Solo cuando ya empiezas a caminar despojándote de esos vicios, de esas pasiones más arraigadas, hasta entonces empiezas a caminar hacia la perfección, hacia la santidad. Y no es que Cristo le estuviera mandando al joven rico una cosa diferente, no, le estaba mandando, digo, para salvarse, sino que le estaba mandando lo que seguía después de esa primera etapa del cumplimiento de la ley. Seguramente muchos de nosotros ya estamos haciendo vida sacramental, vida de oración. ¿Qué falta? Bueno, pues entonces ahora atacar en forma frontal esos vicios y esas pasiones más arraigadas en nuestro corazón, y solo hasta entonces empezaremos a caminar auténticamente por esos senderos de la perfección y de la santidad. Pues aquí está entonces la clave de la vida espiritual. Si nos despojamos de todo, entonces encontraremos a Cristo en plenitud. Por ahí en la Edad Media había un maestro de ascetis y mística y espiritualidad, y en una ocasión le hizo saber nuestro Señor que pues se había estancado, pero que le iba a mandar un maestro que le indicara qué debía hacer para seguir andando por ese propósito que tenía hacia la santidad. Este personaje se llamó Taulero en la Edad Media, y entonces le dice nuestro Señor: ahí en la puerta de la iglesia que tú frecuentas te voy a poner este maestro. Y Taulero fue y se puso en la puerta y vio desfilar ahí algún cardenal, algún obispo, algún distinguido sacerdote. Casi todos ellos habían sido sus alumnos, y ya caía la tarde y no sentía esa emoción interior del Espíritu Santo que le dijera: este es tu maestro. Cuando ya estaba a punto de cerrarse la iglesia, volvió a oír esa alocución interior y le dice nuestro Señor: ahí está tu maestro en la puerta, nomás que te tienes en tanto que creíste que iba a ser un cardenal, un obispo. Velo, ahí está sentado. Y era un mendigo. Cuando se arrimó Taulero a platicar con él, pronto se dio cuenta que aquel hombre había alcanzado ya alturas de santidad grande, y le preguntó entusiasmado: hermano, ¿dónde encontraste a Cristo? Y él le respondió: donde dejé a las criaturas. Ahí, con contundencia, nuestro Señor, a través de este mendigo,
Le decía Tabulero, todavía te estimas en mucho. El día que dejes a las criaturas y aún a ti mismo, entonces estás caminando hacia mí. Y estamos hablando del despojo como una de las condiciones necesarias para avanzar por los caminos de la santidad. Por ahí San Lucas en el capítulo 14, versos 25 al 35, miren lo que nos dice. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien, podrá con sus 10,000 hombres hacer frente a otro que viene contra él con 20,000. Y si no puede, envía mensajeros, mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncie a todo lo que tiene, no podrá ser mi discípulo. Pues miren, este pasaje viene a confirmar lo que les decía hace un momento. Si no renunciamos a las criaturas, aún a los seres más queridos que Él mismo nos ha dado, como puede ser el padre, la madre, la esposa, los hijos y los hermanos, y dice, y aún a su propia persona. Si nos amamos nosotros primero antes que a Dios, no podemos ser discípulos de Él. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, ese es el primer mandamiento, y a los demás conforme a nosotros mismos. Aquí dice uno también, pero ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver el construir una casa? ¿Y qué tiene que ver los soldados para la guerra? O hacer la guerra a un enemigo que viene con más soldados que los que tenemos. Y luego termina en forma abrupta diciendo nuestro Señor. Dice, esto vale para ustedes, el que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser discípulo mío. Dices, oye, pues como que se sacó de la manga un final que no va acorde con el resto. Pero está bien claro, así como no se puede construir una casa sin el dinero suficiente para terminarla, o no se puede hacer la guerra si no se tienen soldados suficientes, no se puede ser discípulo de Cristo y aspirar a la santidad si no renunciamos a todo lo que tenemos. Él en primer término, Él debe ser la razón de nuestra existencia y luego de Él hacia abajo. No es que debamos odiar a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros hijos. Es al revés, el que ama a Cristo entonces sí da amor de calidad a todos estos seres queridos. Entonces sí, puesto que ya lleva ese santo temor de Dios y ese ardor de amor a Dios, ese amor
que ha ganado en las alturas uniéndose con el Señor, lo baja a la tierra. Y entonces se da ese amor que dice San Pablo, que es caritativo, o sea que no es engreído, no es soberbio, no busca lo suyo, no piensa mal, sino bien, todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona. Entonces sí se da una vida de calidad a los demás, un amor de calidad. Pero sobre todo cuando es Dios primero que todo lo demás, entonces, así como el dinero es necesario para construir y los soldados para la guerra, el que nos despojemos nosotros de criaturas, de posesiones y aún de nosotros mismos, es necesario para que podamos seguir a nuestro Señor. Como se dan cuenta, pues es bien claro que para avanzar por los senderos de la santidad, solamente despojándonos podemos avanzar hacia Él. Por esta razón, a veces las almas no adelantamos o lo hacemos muy lentamente para alcanzar la perfección, porque no nos despojamos en forma absoluta, en forma plena, de todas estas cosas que nos separan de Dios. El amor de Dios es increíblemente exclusivo. Quiere nuestro corazón vacío, sin que esto signifique, ya lo dije, que quien ama a Dios no puede amar otra cosa. Por el contrario, el que ama a Dios tiene el corazón más rico de afectos. Y no solo para los seres queridos, como decía, sino que su amor que llegan a tener de esa unión con el Señor se prolonga hacia los demás, a todos los seres creados. No en balde San Francisco de Asís no solo besaba a un leproso que antes le repugnaba, sino que empezó a decir el hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, el hermano lobo. O sea, va rico, lleno de afectos, el corazón del que se une a Dios primero sobre todas las cosas. Los afectos de los santos son pues una prolongación del amor a Dios. En ellos sí se cumple: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma y todas tus fuerzas. Y esto, amar a Dios sobre todas las cosas, es algo que nos va a doler, porque quitar la murmuración por amor de Dios, a Dios, quitar algún vicio, algún pecado que tenemos muy arraigado por amor a Dios, van a ver cómo cuesta. Un Santo Padre dice: no se pierde sin dolor lo que con amor se ha llevado, se ha poseído. Si nos apegamos a las criaturas es porque nos amamos a nosotros mismos. Estábamos hablando de por qué si nos apegamos a las criaturas es porque nos amamos a nosotros mismos más que a Dios y buscamos los consuelos que éstas nos dan. No en balde dice la Escritura que es un mentiroso el que dice amar a Dios si odia a su hermano. Y es que nosotros vemos a una persona, la tocamos, la experimentamos, o sea, nuestros 5 sentidos la pueden percibir, mientras que a Dios no lo vamos a ver hasta que lleguemos en grado de perfección al cielo, y buscamos luego esos consuelos y esos apegos terrenos, olvidándonos que primero es Dios. Pero como nos amamos nosotros mismos, queremos estar plenos, estar satisfechos, y es por eso que nos apegamos a las criaturas. Dicen por ahí que
en una escuela de religiosas les habían enseñado a las niñas a hacer una oración sencilla de niñas, pero que cumpliera con la condición de amar a Dios sobre todas las cosas. Y las niñas decían: Señor, te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Esa era la oración, así de sencilla, una oración de niñas. Pero dicen que había una niña que se preciaba de ser veraz, y ella, cuando oyó lo que tenía que decir, pensó dentro de sí: no, pues si yo digo eso voy a echar una mentira. Y entonces repetía todo lo que decían las demás. Decía: Señor, te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Pero agregaba: menos mi conejito. Y dicen los maestros de la espiritualidad: bienaventurada el alma que no guarde un conejito para sí, porque si está guardando algo y no lo entrega, mentiras que ama a Dios. Se está amando a sí mismo y busca sus propios caprichos, sus consuelos, y estos caprichos y consuelos lo apartan de Dios. Pues vean qué importante es esto. Una de las leyes del amor es la exclusividad. Celoso es mi nombre, dice el Señor. No harás imagen ni figura alguna de lo que está en el cielo, la tierra y bajo la tierra, porque yo soy un Dios celoso. Ustedes no se atreverían a decirle a su cónyuge: oye, yo te amo sobre todas las cosas, pero ¿sabes qué? Quiero pedirte algo y hacer también una confesión. Amo en menor grado a una persona, y te lo voy a demostrar con hechos, como a ti te amo en forma principal. Contigo quiero compartir toda la casa, pero en aquel rinconcito, en aquel cuartito del fondo que casi no usamos, quiero que viva esta persona con nosotros. Esto es una ofensa al ser amado. Esto es inaceptable. Nosotros amamos como Dios ama. Dios ama como nosotros amamos. Por eso podemos entender bien la palabra del Señor. Celoso es mi nombre. Y como celoso se manifiesta en muchos pasajes de la Escritura. ¿Qué significa? Nosotros no le decimos de palabra, como el ejemplo que puse: Señor, te queremos compartir con este vicio de la murmuración, o con este vicio o imperfección de la ira que no quiero controlar, o con esta sexualidad desordenada. No, no se lo decimos así, pero lo practicamos, que es lo mismo. Entonces, mentiras que amamos a Dios. El que ame a Dios tiene que renunciar a todas estas cosas y aún a sí mismo. Es que decía San Agustín, la disyuntiva en la vida para santificarse y salvarse es amar a Dios o amarnos a nosotros mismos. Dice: dos ciudades, dos amores construyeron dos ciudades, la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. La ciudad del mundo o de la condenación, que tiene por fundamento o cimiento el amor a nosotros mismos, llegando al desprecio a Dios. O la ciudad de Dios, que tiene por cimiento el amor a Dios, llegando al desprecio a nosotros mismos. ¿Se fijan? Si no renunciamos a todos esos apegos desordenados, es porque no amamos a Dios, sino que nos amamos a nosotros mismos. Ahora, hablando de apegos, pues tenemos todos, no uno, sino muchos o varios.
pero siempre hay uno que domina, que es fundamental. Necesitamos pues clasificar estos apegos, jerarquizándolos, pues con ayuda de Dios y haciendo o bien 2 exámenes de conciencia, uno al mediodía o uno en la noche, o bien yo recomiendo que se traiga una libreta y ahí en el momento que se comete una falta se anota. Ahora se anota con una nomenclatura especial solo conocido por la persona. Pues si pones a 1, a lo mejor son mentiras, para ti nada más tú conoces la clave, a 2 murmuración, y así a 3 ya le irás poniendo tú. La idea es de que al final del día hagas un resumen. Al final de la semana, un resumen semanal. Al final del mes, un resumen mensual. Perdón. Y a los 3 meses, el resumen final. Y ahí va a aparecer con toda claridad, no como creen los demás que eres, no como tú pensabas que eres, sino como realmente eres, porque como vas anotando lo que haces mal, es como una gráfica, como una radiografía, en donde aparece con toda claridad, sin lugar a equívocos, cuál es tu pasión más dominante, aquella que más cometes. Y ya las jerarquizas ahí por orden. Dicen, por ejemplo, maestros de espiritualidad como Santo Tomás de Kempis, si nos quitamos una pasión dominante por año, pronto seremos santos. Ahora, quitar una pasión dominante no es una suma aritmética, y ya que al quitar el defecto dominante con este que ejerce el liderazgo, se van muchos otros apegos o afectos desordenados y se va reduciendo así el número de faltas que se deben quitar para caminar hacia la santidad. Hay faltas, por ejemplo, que ejercen un liderazgo tan grande, por ejemplo, la soberbia. Tiene muchas expresiones la soberbia, da muchos frutos. Se disfraza o se viste la soberbia de vanidad, de orgullo, de susceptibilidad, de timidez, de falsa humildad. A veces quiere someter a los demás, a veces gusta de ser sometida o de someterse. El soberbio se somete a veces a los demás por soberbia. ¿Cuál es un caso, por ejemplo, de este tipo? Un ejemplo. Bueno, pues las modas. Hay modas incómodas y que son un atentado contra el pudor. La gente se siente inquieta y sin embargo se exhibe. ¿Por qué? Para distinguirse. Y entonces ahí se está sometiendo al dominio y criterio de los demás. Pues cuando se quita la raíz, que es la soberbia, suelen desaparecer los frutos, o cuando desaparecen los frutos, la raíz también se debilita y muere. Ya cada caso debe atacarse según la opinión del director espiritual. Y cuando hay varios afectos de la misma categoría, se toma, como ya dije, primero el que más daño hace a los demás, aunque la pasión líder sea un poco mayor, si hay otra segunda que haga más daño a los que nos rodean, bueno, pues empieza con esta y sin descuidar la otra.
Por fortuna les voy a decir algo, cuando empiezas a atacar un afecto desordenado, una pasión dominante, todas las demás virtudes se fortalecen y todos los vicios empiezan a disminuir. Es similar a como cuando está enfermo una persona, si está, por ejemplo, mal de su hígado, no solo su hígado está enfermo, sino que todo el cuerpo demerece en salud. Pero cuando lo sanan o se está sanando, no solo el hígado se va fortaleciendo y curando, sino que todo. Estar entonces conscientes que las almas se estancan por no hacer este trabajo. Hacen buenas meditaciones, no dejan de comulgar todos los días, pero no se preocupan por los defectos. Aun cuando estén haciendo cosas buenas, sus defectos se están echando a perder todas esas obras. Como en un jardín, miren, yo puedo estar a ese jardín abonándolo, puedo estar podándolo y va a tener una apariencia hermosa. Pero si no lo desparasito, entonces toda esa lozanía aparente se va a destruir desde la raíz. Bueno, pues lo mismo sucede con el alma. Si no estamos desparasitándola de todas esas bajas pasiones, aunque sean leves, alguien dirá, oye, pues son pecados a veces veniales o imperfecciones. Espérense, el pecado venial consentido va debilitando tanto al alma que cuando ya llega el mortal, el alma ya no tiene resistencia ni fortaleza para rechazarlo. Y ahí se empieza a caer luego en pecados graves hasta llegar al pecado habitual, quedando sumido en la tibieza, y ahí solo por la misericordia de Dios podrá salir, porque la tibieza, si el hombre tuviera que remontarla, imposible. Es el que cae en tibieza, está al borde de la perdición. Pues hay que entablar esta lucha en forma consciente, sabiendo que arrancar apegos y combatir defectos pues nos lleva a alcanzar la pureza que les he comentado. Hay una ley espiritual: el sacrificio produce pureza y la pureza produce amor, y cuando crece el amor tenemos más capacidad de sacrificarnos renunciando a nuestras bajas pasiones, con lo que crece más la pureza y más el amor. Se forma un círculo virtuoso creciente, y así seguirá a condición de que no descuidemos esa lucha a la que este día les he invitado, que es la lucha contra la pasión dominante como condición para avanzar hacia la perfección, que es lo mismo que la santidad. Que tengan buena tarde y recuerden, todos estamos llamados universalmente a ser santos. Nadie queda excluido y nadie tiene pretexto para no hacerlo. Que tengan buena tarde.